Gloria a Dios. Sí, empezamos y empezamos bien. Denle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria por su amor y su misericordia, porque este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Libro de Hebreos, por favor, capítulo número 9. Vamos a ir a ver el tema del discipulado pastoral, dando por supuesto la bienvenida a usted que está en esta reunión presencial, juntamente con nuestros hermanos que están en la reunión virtual. Allá donde se encuentren, reciban esta bendición de parte de nosotros como ministerio y también por supuesto de la congregación local para toda la iglesia global. Vamos a ir entonces a estudiar el tabernáculo 3D. Hebreos capítulo 9, verso número 8 al verso número 12. Estamos experimentando aquí anticipadamente en el sur de California el verano, así que no hay nada más refrescante que el agua de vida. Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que están sedientos, venid a las aguas, y es gratuitamente el agua de la vida. Así que damos gracias a Dios por el verano, porque el verano ya llegó y estamos disfrutando, por supuesto, de todo lo que ya conlleva esta estación de verano. Vamos a estudiar entonces el tabernáculo 3D, y esto significa tridimensional. Y hay un poquito de objetividad en este sentido, porque anoté aquí qué es lo que significa las imágenes tridimensionales. Como estamos en un mundo virtual y estamos nosotros experimentando el avance de la tecnología, vinieron principalmente unos lentes color azul, color rojo, que se interponían. Lo hicieron hasta de cartón para ver algunas películas, y se miraban las imágenes como que ya estaban tan cerquita de nosotros. Entonces ahora por supuesto ya hay hasta lentes visores de tercera dimensión y con guantes también electrónicos, y hay combates virtuales, ¿verdad? Y hay una serie de dispositivos para que la visualización de una película, de un videojuego, y sea un poquito más real. Entonces es una realidad virtual que se está experimentando. Pero una noticia tremenda es que nuestros ojos ya lo tienen, porque todo lo que el hombre inventa, lo inventa de la naturaleza. Queremos volar, vieron al ave, y ahí empezaron a ver de qué manera podían extender el tiempo de duración del vuelo. Y luego vieron al que, ¿cómo se llama? El hummingbird, el gorrión, el colibrí. Vieron el colibrí y que estaba estático pero volando, ¿verdad? Y ahí sacaron el helicóptero. Entonces de la naturaleza han sacado muchas cosas que han beneficiado a nuestra vida, pero también de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el ojo. El ojo tiene la percepción tridimensional. Entonces, como hay una separación, la distancia, ¿verdad? Aparte de la nariz, tenemos una distancia entre ojo y ojo. Y ponemos un ángulo y ponemos otro ángulo. Por el lado izquierdo, ¿verdad? Una toma, y por el lado derecho otra toma. Esto es visual, nuestros ojos, nuestro sentido de la vista. Pero cuando se recrea a la mente, ya viene como una imagen tridimensional. ¿Qué es lo que tiene una imagen tridimensional? Lo que tiene la imagen tridimensional es lo ancho, lo largo y lo alto. No le falta el palito a la A en ancho, ni en la A de largo, ni en la A de alto. Lo puse así para poder ser un poquito más cibernético, porque ahora ya no son simplemente las letras convencionales, sino que ha habido tipografía avanzada para dar ilustraciones. Y me quedé ahí que no le puse el palito y dije, es que hay 3 dimensiones. Y la primera dimensión es el ancho.
ahí estaba viendo yo lo que es el tabernáculo de Moisés, porque es algo terrenal, algo que puede ser visible. ¿Por qué es ancho? Ancho en la perspectiva de que todo el mobiliario tiene tipografía, tiene tipo, símbolos, representación. Todas esas formas son copiadas del celestial. Entonces, el celestial lo describo como el alto, no solamente porque está en las esferas celestes, sino porque es algo tan profundo. Ahora, en lo largo es lo espiritual, porque tenemos nosotros que discernir las cosas físicas y las cosas espirituales. Digamos, detrás de una acción hay un espíritu que puede mover. Detrás de una palabra hay un sentimiento. Detrás de un pensamiento hay algo que se quiere crear, una obra. Por lo tanto, entonces tenemos el ojo, tenemos la mente y tenemos el corazón. Estas tres cosas o estos tres elementos integran la tridimensión. Notamos nosotros que está el intelecto, está el sentimiento y está la voluntad controlando nuestro ser. Podemos nosotros razonar, podemos nosotros también sentir en nuestras emociones, pero también la voluntad la tenemos que rendir. Dios llamó a Moisés y en su intelecto estaba capacitado, pero sus sentimientos lo traicionaron. Entonces, aunque tenía la voluntad, no podía hacerlo, porque sus sentimientos lo estaban traicionando. Él estaba dispuesto a liberar, pero se adelanta a los planes de Dios. Entonces mata al capataz que estaba hiriendo a uno de sus hermanos. Adelantarse al plan de Dios es ver las cosas desde el punto de vista de nuestras emociones, los sentimientos. En la obra de Dios no podemos mezclar sentimientos. No podemos nosotros mezclar sentimientos antes que el Espíritu Santo. No es por sentir, no es por vista, es por el Espíritu que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Así entonces notamos nosotros que en estas tres dimensiones también surge lo ancho, lo largo, lo alto. Y aquí anotaba que es la combinación de imágenes vistas en profundidad y dimensión por el ojo y la mente con diferentes puntos o perspectivas. De esa manera es que se puede ver un objeto. Por ejemplo, un teléfono celular. Nosotros lo miramos a la distancia y ahí no solamente interviene nuestro ojo izquierdo, nuestro ojo derecho, y se nota la descripción, podemos tener la narración de lo que es este objeto. ¿Por qué? Porque lo visualizamos y como una fotografía en nuestro cerebro se revela. Y al revelarse la foto, lógicamente viene al revés, ¿verdad? De cabeza. Pero inmediatamente nuestra mente la pone correctamente para que nosotros visualicemos adentro lo que estamos percibiendo. Y ahí es donde nuestra mente nos está ayudando a captar cuál es la imagen que estamos recibiendo por la vista. Y luego, por supuesto, viene el corazón, nuestros sentimientos, pero es cuando ya el alma ha sido transformada. Nadie puede venir al Señor si no hay una transformación de corazón. Y nadie puede recibir renovación del pensamiento si no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante para que nosotros podamos renovar el espíritu de nuestra mente. El cambio de corazón es tan importante porque entonces ya no vamos a actuar como antes lo hacíamos, sino que ahora vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ha propuesto. Dice entonces Hebreos capítulo 9, por favor, y verso número 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Aquí estamos viendo el primer tabernáculo, que es el terrenal,
el cual tenía estos tres elementos, ya los conocemos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Teniendo todavía el lugar santísimo del primer tabernáculo, no podía venir la revelación. Acuérdense que ahora nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto, y ahora ya no tenemos un sacerdote de acuerdo al orden de Aarón, ahora tenemos un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ya no tenemos el sacrificio de los animalitos, sino que ahora ya hubo un sacrificio, y este sacrificio es eterno, el sacrificio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo da a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Habían cosas que eran necesarias hacerlas para purificación del cuerpo, pero el alma, la conciencia, el espíritu no sentía la satisfacción de estar absuelto, perdonado, redimido del pecado. Por eso era que varias veces tenía que hacer un sacrificio por el pensamiento, por la acción, por la intención. Se ofrecían sacrificios y ofrendas. Verso 10: puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones. Eso significa lavamientos ceremoniales y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, porque era necesario cambiar. Y aquí nos introduce, cuando habla de las reformas, nos introduce de un tabernáculo que era móvil a un santuario que era el templo, en este caso el templo de Salomón. Todas esas reformas se dieron porque ya no era una tienda de campaña, sino que era una hermosa construcción. Se reformó la forma de hacerlo. Por ejemplo, el estanque, donde antes era un lavacro con su pedestal, ahora el estanque de bronce lo estaban sosteniendo bueyes, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y ellos estaban con sus ancas, las partes traseras hacia adentro y su rostro hacia afuera. Ninguno se salía del orden, estaban adentro. Eso significaba que el lavacro venía a ser para limpieza en el primer tabernáculo. Ahí se limpiaba el sacerdote en sus manos, en sus pies. Pero ahora en el tabernáculo de Salomón, podríamos decirlo, ¿verdad?, en que se conoce como el templo, ahí estaban ya los bueyes. Y esos bueyes nos hablan de los ministros que se van a ministrar entre ellos. Todo lo que se dice ahí se queda ahí adentro. Ya no se sale, ya no se saca, sino que se queda adentro. Porque el mar ya no era una taza, un lavacro, sino que era una base grande, ya era un contenedor que se le conocía como el mar. Imagínense, la limpieza que viene de nuestro Señor Jesucristo ya no es una limpieza de agua, sino que es una limpieza con la sangre preciosa. Ahora no solamente se nos limpia el cuerpo, se nos limpia el alma. En el alma la conciencia, la intención, la voluntad y nuestro espíritu. O sea que el lavamiento que recibimos nosotros es el lavamiento como Cristo rociándonos.
Y en ese rociamiento nos va no solamente desinfectando la mente de malos pensamientos, sino que el corazón también de malos sentimientos. Entonces es por eso que dice la palabra, somos una nueva criatura, porque está creando cosas nuevas. Constantemente el Señor nos está revelando lo que a Él no le agrada, o en lo cual el hacer la voluntad de Él le agrada, y así vamos caminando nosotros como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque vamos a llegar a la perfección, y la perfección es la glorificación. Ahora notemos que aparece también un símbolo, y este símbolo es de Cristo. A Cristo lo podemos encontrar en el tabernáculo, pero también en el creyente podemos ver un símbolo o figura del tabernáculo, como lo mismo es la iglesia. Para concluir el texto, vamos a ver el verso 11. Pero cuando Cristo apareció, note, como sumo sacerdote de los bienes futuros, es decir, bienes que ya han venido a través, apareció por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Note entonces que hay un terrenal, un espiritual y un celestial. Y este celestial es el que el verso 11 nos dice, que hay un mayor y más perfecto tabernáculo que no ha sido hecho de mano, es decir, que no es de esta creación. Elementos celestiales en el planeta Tierra. Contacto espiritual de un Dios espiritual, porque Dios es espíritu, con personas como nosotros, terrestres. De esa manera dice entonces, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido, es decir, habiendo sido obteniendo la redención eterna. Entonces aquí ya hay una sola ofrenda por el pecado, un solo sacrificio. Se abrió el camino hacia el lugar santísimo por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros para que nosotros entremos todas las veces que querramos. Usted ya no necesita una ofrenda, usted ya no necesita un sacrificio de la forma del Antiguo Testamento. Usted puede entrar con limpia conciencia, sabiendo que si usted ha fallado, ha pecado, ha errado al blanco, usted puede pedir perdón al Padre, que a la par tiene a su abogado, y Él es Jesucristo. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro en tiempo de necesidad. Ahora note, Juan capítulo 1, por favor, y aquí en el verso número 1 vamos a ver la figura de Cristo. Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso número 14. Y el verbo se hizo carne, y ya tradujimos este versículo que dice, y tabernaculizó, que se traduce en la versión de las Américas, habitó. Pero en la Septuaginta, la LXX, se traduce como tabernaculizar. Y esa versión es muy interesante. Ya no dice habitar, sino tabernaculizar. Entonces, el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino como tabernáculo viviente a la tierra. El cristiano también
se identifica como un tabernáculo. Vamos a ver lo que Pablo nos dice. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 5 y veamos el verso número 1 al 2. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestro tabernáculo, nuestra morada, nuestra tienda terrenal, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en este tabernáculo gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Nuestro cuerpo viene a ser un santuario cuando recibimos a Jesucristo. Se limpia todo lo que hay, mente, corazón, todo es purificado por la sangre del Cordero. Nuestro espíritu, ahí empieza por dentro, luego el alma y al finalizar el cuerpo. De la misma manera, se viene a recibir ahora la visitación del Espíritu Santo y el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Es por el Espíritu que recibimos esa confirmación, que ahora nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Dice la iglesia, vamos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, por favor. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 15. Pero en caso que me tarde, si es que me llego a tardar, no es porque no fuera puntual, sino porque habían circunstancias que podían retrasarlo. Te estoy escribiendo esta carta para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia también se encuentra en el tabernáculo, porque cuando pasa del primer tabernáculo y hay una reforma para hacerle el edificio Salomón, después de cierto tiempo ese edificio fue destruido. Eso significa que las cosas temporales no tienen que tomar lugar prioritario en nuestra vida. Las cosas que vemos son temporales, tienen fecha de expiración, caducen. El que vamos a recibir del cielo es eterno. Por eso entonces, después del tabernáculo de Salomón, viene el tabernáculo celestial, que lo presenta el apóstol Juan en el Apocalipsis, para que nosotros no estemos viendo un edificio, no en las cuatro paredes la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, somos un cuerpo, cada uno pertenecemos al cuerpo como miembros, un solo cuerpo, y ese es un cuerpo espiritual que se llama la iglesia, figura que venía en el tabernáculo. Ahora, notemos cómo el terrenal se recibe las especificaciones. Vamos a Éxodo, muy parecido Hechos a Éxodo. Vamos a ver Éxodo capítulo 25, verso 8. Y hagan un santuario para mí, para que yo tabernaculice. Eso es lo bueno de la Septuaginta, LXX. Que yo tabernaculice entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, todos sus utensilios también, así lo haréis. Aquí nos estamos viendo
La primera dimensión es el ancho. Hay figura para los utensilios, hay figura para los mobiliarios, hay figura también para los 3 compartimientos. En el caso del lugar santísimo es figura de nuestro espíritu. En el caso del lugar santo, figura de nuestra alma. En el caso del atrio, figura de nuestro cuerpo. Alguien también colocaba esta forma de figura y decía: el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestro estómago y nuestra mente es el lugar santísimo. En el lugar santísimo tiene que haber pureza, santidad. En el lugar santo tiene que recibir uno alimento orgánico, alimento no contaminado, con hormonas, con fertilizantes. Usted sabe que la agroindustria hace que las cosechas se lleven en menor tiempo. Una planta de maíz ahora ya tiene herbicida dentro de su propia semilla, de tal manera que sale un gusanito y cuando trata de morder la caña, él mismo se muere, porque también en la savia ahí corre el herbicida. Entonces todo es una manipulación, la manipulación genética del tomate. Estamos ahora con una cosecha tremenda que no se miraba en el tiempo antiguo. Aún hasta derechos tienen las semillas, y una compañía tiene el control de toda la semilla de soya, de toda la semilla de maíz, y solamente esa es la única que se puede sembrar. Hay una manipulación tremenda. Entonces, lo que es natural, lo que es orgánico, eso es lo que debe entrar en nuestro estómago, porque es un lugar santo. Y nuestro cuerpo, por supuesto, ¿verdad?, va a recibir los beneficios de una mente sana en un cuerpo sano y tener una calidad de vida diferente. Vamos a vivir, pero vamos a vivir una clase de vida diferente a la que antes teníamos. Tratar de comer bien, trabajar el tiempo correcto y descansar el tiempo exacto. Todo tiene que ser un equilibrio. Si no hay un equilibrio, ahí entramos con las enfermedades, padecimientos, ahí entramos con complicaciones que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Y oímos la voz de Dios. Por eso me gocé al ver la actitud de ustedes al llegar al discipulado pastoral. Pude ver el hambre de la palabra, la sed de su presencia. Porque uno quisiera a veces en ciertas reuniones, por ejemplo, reuniones matrimoniales, reuniones de mujer, reuniones de hombre, reuniones de jóvenes, uno quisiera ver ciertas personas, pero es que el Espíritu Santo prepara a los oídos, a los corazones que van a recibir esa palabra. Y más adelante quizás habrá otra oportunidad en que será el tiempo para ellos. Pero si usted está dispuesto, ha entregado su voluntad, no va a dejar que sentimientos o que su intelecto esté estorbando la relación que está dándole mantenimiento al Señor, ¿verdad?, en esa relación. Entonces notamos que ese santuario terrenal tiene tantas figuras y nos hablan de muchas cosas, que por eso es que lo ubicamos en la parte de ancha. Ahora, la largura es por lo profundo, ¿verdad? La profundidad es lo espiritual. Y 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver por favor cómo Pablo nos habla a nosotros como cristianos a que debemos de tener cuidado de nuestro cuerpo. Capítulo 3 y verso 16. Debemos de recordar que hay un edificador y hay un destructor. El Espíritu Santo es nuestro edificador y Satanás, que el Señor lo reprenda, es el destructor. Notemos por favor el verso 16. ¿No sabéis que sois santuario, que sois el tabernáculo de Dios
y que el Espíritu de Dios tabernaculiza en vosotros, mora, habita. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dice, aquí está la promesa del Padre, y recibiréis el poder del Espíritu Santo, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros hablamos en otras lenguas, lenguas celestiales, angelicales, lenguas del Espíritu, y ponemos nuestra mano en el vientre, aquí sentimos cómo se mueve. Ese movimiento es el movimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos cela con celo santo, porque nosotros somos la novia desposada. Por consiguiente, el anticristo va a querer coquetear con nosotros. El mundo va a querer atraernos a nosotros. Todas las cosas que están allá afuera, no solamente la vanidad, los ojos también se van hacia las cosas temporales, a lo material. Pero dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, también en las cosas de arriba. Así que entonces dice, si alguno destruye el santuario de Dios, si alguno destruye el tabernáculo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. El santuario de Dios, el cual sois vosotros, dice otra versión. Entonces, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el santuario del Dios vivo. Y por eso es que el templo va a ser quitado para dar lugar al celestial. Trajimos el cuerpo del terrenal, traeremos el cuerpo del celestial. El cuerpo del terrenal es Adán, el cuerpo del celestial es Cristo. Cristo fue glorificado, nosotros también seremos glorificados. Estamos a un escaso tiempo de poder alcanzar esa glorificación. No se vaya a perder por nada de este mundo, que Dios se glorifique en su ser, que usted pueda alcanzar esa parucía y usted pueda sentir el tiempo de su llegada, porque el novio va a venir y tener un encuentro con su amada en las nubes. No va a ser en un cerro, no va a ser en una montaña, no va a ser en el cráter de un volcán, va a ser en las nubes. Un encuentro en privado. No va a traer la atracción de la segunda venida literal. La segunda venida literal viene con sus santos y dice que pone sus pies en el monte de los olivos y se parte en dos. Es tan así, tan literal, que va a dividirse, que en este momento hay un túnel que atraviesa ese monte, porque hicieron una autopista y no podían rodearla, no podían quitarla, entonces hicieron el túnel y la atravesaron. Y cuando atravesamos literalmente en un viaje, pensamos nosotros, es aquí donde el Señor va a poner sus pies. Y esto se va a partir en dos, porque es literal. Y todos aquellos que le negaron harán gran lamentación. El pueblo de Israel tiene la oportunidad hoy de conocer a Jesucristo como su verdadero Mesías. Si no lo recibe ahora, va a recibir al falso Mesías y va a hacer un pacto con ellos. Y al final del pacto entonces se va a levantar en contra de ellos, y ahí entonces cuando diga paz y seguridad viene desolación y muerte. Por eso que uno tiene que estar muy atento a lo que el Espíritu Santo dice. Vamos a ver el celestial. Apocalipsis capítulo 11, por favor. Apocalipsis capítulo 11, y vamos a ver el verso número 15. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, el Mesías,
y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y a dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. El santuario, el tabernáculo, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su santuario, en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Cayó un gran granizo. Este es el celestial. Entonces note la dimensión de lo que es el tabernáculo celestial, que Moisés tomó no solamente las medidas, sino los diseños. Todo tenía que ser exactamente una réplica en la tierra de lo que estaba arriba en el cielo. Y de la misma manera, nuestro cuerpo ahorita es un cuerpo de bajeza. No es como el cuerpo de Adán. Estamos nosotros ahora menos que Adán, pero vamos a llegar a ser más que Adán. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Imagínense que donde nos encontremos, de ahí seremos arrebatados. Si está en el sótano, usted no va a necesitar salir al estacionamiento. Si usted está en el ascensor, no va a necesitar detenerlo para salirse por la puerta de emergencia. Si este es calor, tranquilos, en el infierno va a estar más caliente. Por eso aquí no es que estemos practicando, no, si de esto nos libramos, amén. Rechazo, dice la sierva, amén. Y hay que recordarle a la gente que en el infierno no hay aire acondicionado, no hay extinguidores, no hay estación de bomberos, no hay hielo, no hay congelador, no hay refrigerador, no hay nada que le quite el calor. Es un tormento. Y no solamente ese tormento, sino que hay un gusano llamado conciencia. Y esa conciencia va a estar torturando a las personas que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no quisieron arrepentirse de sus idolatrías, hechicerías, de las blasfemias contra Dios. Él se retiene su juicio porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el tiempo de la gracia, pero cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el último creyente, el último cristiano entre al número de los escogidos, ahí se terminó la oportunidad. Se cierra la puerta como el arca de Noé. Ya nadie puede entrar. Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy es el tiempo de salvación. Así que entonces vemos estas características y notamos que no solamente habían cielos, pero también habían infiernos. Y esta era la pregunta de los infiernos, ¿verdad? Vayamos a ver Efesios capítulo 4, por favor. Vamos a ir redimiendo el tiempo para ser más concretos en la enseñanza el día de hoy. Si se queda pendiente algo, lo dejaremos para la próxima enseñanza, porque no quiero saturar el tema y que no haya comprensión. Vamos a ver capítulo 4, versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Hay un paréntesis en el verso 9. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Sino que Él también había descendido. ¿A dónde descendió? Aquí está la respuesta: a las profundidades de la tierra.
¿Qué hay en las profundidades de la tierra? Además del sepulcro, los infiernos. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. No solamente abajo, sino que también arriba. No solamente lo ancho, lo largo, lo alto, sino también aún hasta las profundidades. ¿Qué es lo que Pedro nos dice? Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro capítulo 3. Vaya conmigo ahí, capítulo 3, y el verso será el verso número 18. 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Amén. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y él dijo, expirando, consumado es, hecho está, en su cuerpo muerto, pero su espíritu fue recibido con el Padre, el cual también fue, note, y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, note la descripción, quienes en otro tiempo, ¿dónde estamos? 20. Fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Si en aquel tiempo que había menos población se salvaron 8, póngale cuántos se van a salvar ahora. Si el juicio empieza por casa, ¿qué será del impío y el pecador? Si primero se tiene que arreglar la iglesia, imagínense cuando vaya el Señor a arreglar al mundo. Notemos que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados. No está diciendo a los muertos, a los espíritus encarcelados. Confirmemos, segunda de Pedro, capítulo 4. Sí, segunda de Pedro, capítulo 4, verso 5. Segunda de Pedro 4:5. Oh, perdón, este es, tenemos donde manifiesta el Señor Jesucristo a través de su palabra. Vamos a ver si tenía capítulo 4. La primera era 3:18, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18. Y luego entonces nos vamos a ir al 4:6. 4:6. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque seamos juzgados en la carne como hombres, vivamos en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces, de esa manera, entonces, no solamente se predica a los espíritus, ahora en este otro segmento dice, se predicó a los espíritus encarcelados, a los que estaban ahí detenidos. Ahora, note por favor, quiero llevarlo al verso 18 del capítulo 16 de Mateo. Vaya a Mateo 16:18, por favor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque fue dichoso al recibir la revelación. Dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 3 veces dichoso, Simón.
porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, el fundamento Cristo, y las puertas del Seol o Hades no se cerrarán sobre ella. Es decir, los poderes de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, el infierno tiene una puerta o varias puertas. En esas puertas, imagínense cuántas almas entrarán que tuvieron la oportunidad de recibir a Jesucristo y no lo hicieron. O quizás nadie les habló. Ezequiel capítulo 31, verso 14, por favor. Ezequiel 31, 14. Ezequiel 31 y veamos 31, 14 le dije, ¿verdad? 31, 14. Para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni alcen sus copas entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados, porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Es decir que en la profecía de Ezequiel habla de los malvados y expresa: están destinados a la muerte, irán a los infiernos, y los infiernos se encuentran en la profundidad de la tierra. Siempre Ezequiel, pero el verso 26, por favor. 26, y vamos a ver el verso número 19. Porque así dice el Señor Dios: cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas, con los que descienden a la fosa, para que no seas habitada. Y pondré gloria en la tierra de los vivientes, y traeré sobre ti terrores, y no existirás más. Aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Señor. Entonces, todo esto nos habla a nosotros de los lugares bajos, en las profundidades de la tierra, infierno, abismo. Y dice también el Señor Jesucristo: y tú, Capernaum, hasta el Hades descenderás. Mateo capítulo 11, verso 23 en la versión de las Américas. Luego el apóstol Pablo dice que se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán su nombre. ¿Quiénes habitan en las profundidades de la tierra? Gente que ha muerto 2 veces. Y esto es el Hades, el infierno. En Apocalipsis capítulo 20, por favor, vamos al capítulo 20 y verso 24. Apocalipsis 20 y verso 24. 20, ¿qué le dije? Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no está escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Aquí es donde termina el Apocalipsis. No es en el 22, sino que es en el 20:15. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado del lago de fuego. Ahí terminó todo. Entonces, notemos que hay el infierno con puertas, el abismo, donde dice también que los ángeles que no conservaron su dignidad, el Señor lo reservó para el juicio del gran día, en el abismo tenebroso, con cadenas eternas. Luego también habla y dice que no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino al contrario, los envió al abismo con cadenas de oscuridad, y el Señor les llegó a testificar. Ahora notamos también que había una manada de cerdos, y los demonios que estaban en el Gadareno dijeron: no nos mandes al abismo, tan terrible es el lugar
que ni siquiera los demonios quieren llegar. Y el que estábamos viendo en Apocalipsis es el lago de fuego. Este es el infierno eterno y definitivo. Si hay tres: Hades, abismo, lago de fuego. Ahí dice que aparecerá el anticristo, Satanás, el falso profeta. Y el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. La muerte segunda la encontramos en el verso 14, que es una separación completamente de Dios. En el verso 15 dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida. Entonces, si hay un libro de la vida, también hay un libro de la muerte. Si hay cielos, también hay infiernos. El Señor entonces nos muestra que hay un horno de fuego y que ahí habrá lloro y crujir de dientes para aquellas personas que no se arrepintieron de lo que habían hecho. Notemos entonces, hermano, la descripción gloriosa de lo que se ve y lo que Juan en Patmos vio, lo vio en tridimensión. No solamente lo ancho, lo largo, lo alto, sino aún hasta con efectos especiales. Capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a ver el verso 12. Dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oyó detrás de él una gran voz como sonido de trompeta. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, lo primero que notó él, vio 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre sabemos que es Cristo, el Hijo de Dios. Estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Si es una belleza ver el candelero, una réplica en Jerusalén, que es de este porte, 7 brazos, un pilar central. Si uno, imagínense que serán ver 7 y de oro. Y ver la vestidura de nuestro Señor Jesucristo, era una vestidura sacerdotal. Si la vestidura de Aarón era una vestidura hermosa, imagínense la vestidura que Cristo tiene. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién no? Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él agarró al imperio de la muerte, le quitó la clave para que nosotros pudiéramos ser liberados de ese temor a morir. Nos quitó a nosotros ese miedo para que nosotros podamos enfrentar no solamente a la muerte, al Hades, sino que también al mismo diablo. Resistid al diablo y de vosotros, dice la palabra, huirá, echando toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Escribe pues las cosas que has visto, 1, 2, las que son, y 3, las que han de suceder después de estas cosas. Entonces el libro de Apocalipsis se puede ver en 3D,
tridimensional. Primero, lo que se ve. Segundo, lo que son, las cosas que son y las que van a suceder después de estas. En cuanto al misterio de las estrellas que vistes en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias, y las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y estas son las últimas cartas que Cristo le envía a su novia. Aparte las epístolas, que también son cartas, empezando desde Romanos. Todas estas cartas son para compartir la palabra. Es una doctrina que nos va a llevar a nosotros a la estatura del varón perfecto. Ya siendo edificados como un tabernáculo, vienen las últimas cartas de advertencia para que nosotros podamos tener nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, y que nosotros podamos escapar de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. Note también que la descripción gloriosa de Cristo hizo que Juan cayera sobre sus pies, pero él notó el trono celestial. Vamos al capítulo 4 y verso 1. Mire qué maravilloso. Juan dice que estaba en el Espíritu. Solamente en el Espíritu uno puede ver las cosas celestiales. Andar en el Espíritu para no darle lugar a las obras de la carne. Ser guiados por el Espíritu para no equivocarnos. Mi oración diaria, primeramente, es darle gracias al Señor, pero también su protección. Y le digo: Señor, que mi mente esté atenta para no tomar. Usted sabe, a veces se puede hacer manipulaciones del vehículo, ¿verdad? Así en reflejos, voy a hacer derecha, voy a hacer izquierda. Y en esas decisiones que uno está tratando de ver qué hace, puede provocar un accidente. Le digo: Señor, ayúdame para que no me equivoque ni siquiera en mi derecha o en mi izquierda. Preferible salirme antes o salirme después, y no por tratar de sacarle la ventaja, provocar un accidente. Eso, andar en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Dice, viviendo en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Dice también, y fui llevado en el Espíritu. Pablo fue llevado en el Espíritu. Que nosotros también, mientras descansemos en nuestra recámara, allí el Señor nos pueda llevar en el Espíritu y poder contemplar su hermosura, meditar en su palabra, una alabanza, una predicación, un texto bíblico, un sueño, una revelación, caer en éxtasis, ver la gloria de Dios, que Él nos envíe la guía, que Él nos dé la confirmación de una decisión que tengamos que tomar. Verso número 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. ¿Se recuerda que el Señor le dijo: las cosas que miraste, las cosas que son y las cosas después de estas? Aquí aparece ahora las cosas que son. Y miré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y estando uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Note el arco. El arco no solamente está siendo blasfemado por un grupo que está buscando reconocimiento, pero viene bajo el espíritu del anticristo, porque el anticristo no se cuidará de las mujeres. Ellos tomaron este arco para blasfemar en contra de el arco que representa el nuevo pacto, ese pacto con mejores promesas, que es el pacto que el Señor establece.
Y dice que él estaba sentado alrededor del trono, estaba sentado en el trono, y alrededor del trono había un arco, es semejante a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y estaban sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio, y semejante a él al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Mire la visitación de los espíritus de Dios en el trono de Dios. Este trono celestial es más grande que el trono que edificó David y en el que se sentó su hijo Salomón. Es un trono de gloria, y delante de él están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, y dada la descripción, cada uno era diferente del otro. Uno tenía la semejanza del león. El verso 7 dice que tenía la semejanza de un becerro, tenía el otro la semejanza de un hombre, y el cuarto era como un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de noche y de día no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que es, el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que estamos notando aquí es descripción gloriosa y el trono celestial de lo que nosotros veremos como el tabernáculo celestial. Pero lindas descripciones como para que no las perdamos. ¿De qué nos serviría conocer las descripciones si no la vamos a ver? Yo anhelo ver, y yo sé que usted también anhela ver. ¿Habrá alguna persona que quisiera decir: yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero estar en el Espíritu, yo quiero oír al Espíritu, yo quiero ser guiado por el Espíritu, yo quiero ser llevado en el Espíritu, yo quiero estar siendo ministrado por el Espíritu? Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Aquel creyente que hoy, Señor amado, ha sentido la necesidad de buscar tu rostro, dejando atrás el mundo, las pasiones, y dejando atrás todo lo temporal, puesto los ojos en el eterno, en las cosas celestiales, en las cosas que no perecerán. Hoy, Padre Santo, perdona pecados. Hoy te suplico, Señor, que con la confesión de pecados haya perdón, Señor, haya redención por esa sangre preciosa. Hoy te damos gracias porque entendemos mejor ese papel que la iglesia desarrollará. Pero también, Señor, siendo columna y apoyo de la verdad, debemos saber cómo conducirnos, porque tenemos una multitud de testigos que observan el caminar del creyente. Que podamos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Que podamos vivir en el Espíritu, que podamos oír el Espíritu y ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Hoy, Padre, haya perdón de pecados, haya sanidad de los cuerpos enfermos y haya liberación de toda opresión. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y te bendecimos. Amén, Señor, y amén.